¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un nuevo vídeo en el que vamos a ver dos aspectos teóricos de la derivada, ¿vale? Nos estamos centrando en el tema de aplicación de la derivada al temario de Bachillerato de Matemáticas 2, aplicación de la derivada, y nos centramos en dos puntos concretos de esta aplicación. Por un lado vamos a estudiar el crecimiento de una función. Y por otro lado vamos a estudiar la monotonía de una función. Este crecimiento nos va a llevar a estudiar los máximos y los mínimos de esa función, y esta monotonía nos va a llevar a estudiar los puntos de inflexión. Es una parte del temario y es una parte de la aplicación de la derivada que es muy clara, que es muy sencilla y que se repite desde cursos anteriores, como pueden ser cuarto de la ESO o primero de bachillerato, y se repite y se insiste mucho en esta idea. Así que la vamos a ver de una manera rápida y sencilla y no va a haber problemas. Bien, nos centramos primero en el crecimiento. Crecimiento de una función. El crecimiento de una función lo tenemos que vincular, lo tenemos que asociar siempre a la primera derivada. Se asocia siempre a la primera derivada de la función, ¿vale? Luego la monotonía será la segunda derivada. Bien, muy sencillo. Crecimiento de una función es monótona, se dirá que es monótona si es creciente o decreciente. Bien, así que cuando nos hablen de la monotonía de una función, cuando nos hablen de estudiar si una función es monótona o no, se refiere concretamente a eso, si es creciente o decreciente. Definición muy sencilla, será creciente cuando su derivada sea positiva. Decreciente cuando su derivada sea negativa. Muy sencillo. Esta es la idea principal. Derivada positiva, la función crece. Derivada negativa, la función decrece. Geométricamente, vamos a ver geométricamente qué nos quiere decir esto. Si la función hace una cosa tal que así, si va para arriba, entonces es creciente, y entonces podemos decir que su derivada siempre es positiva. Si la función hace algo parecido así, diremos que es decreciente, y entonces será negativa. Esta idea es sencilla, la de siempre, sin más, no tiene mucha complicación. La cosa se complica cuando la monotonía de una función cambia. ¿Qué puede cambiar? Efectivamente, ¿cómo no va a poder cambiar? Será lo lógico, de hecho. Bueno, puede ser que una función empiece por aquí, crezca y luego baje y decrezca y luego vuelva a crecer, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso habrá intervalos. Por ejemplo, tendremos por aquí este intervalo que marcamos ahora, que aquí querrá decir, bueno, es que f crece aquí, por lo tanto querrá decir que la derivada es positiva. Luego aquí, por ejemplo, tendremos otro intervalo por aquí. Tendremos otro intervalo por aquí, ¿vale? Que querrá decir que, bueno, pues entonces en este caso, aquí, en este recinto que yo destaco, pues tendremos que la función decrece, porque va para abajo, f decrece, y por lo tanto diremos que la derivada es negativa. Y por último tendremos este último recinto que destaco yo aquí, donde vemos que la función va para arriba, la función crece, ¿vale? Por lo tanto tendremos algo así como que f crece, por lo tanto f' será positiva. Bien, con esto bueno, pues surgen la idea de estos puntos que yo destaco ahora mismo aquí, estos puntos donde el crecimiento, la monotonía de una función cambia. Es decir, esta idea de que es creciente cuando su derivada es positiva o es decreciente cuando su derivada es negativa se puede aplicar, efectivamente, pero no tiene por qué afectar a todo el dominio de definición. Es decir, no tiene por qué ser como esta función, que es lo más sencillo que hay, o como esta otra, que es lo más sencillo que hay. Bien, puede ser, y nos encontraremos siempre
en la mayoría de los casos, con funciones en las que la monotonía de la función variará en función del intervalo donde lo estudiemos. Y esto nos va a llevar a estudiar la derivada, a estudiar el signo de la derivada, es decir, estudiar signo de f', y cuando digo estudiar signo me refiero, como no puede ser otra cosa, que sea positiva o sea negativa, en ciertos intervalos. Concretamente, por ejemplo, en el dibujo que yo he plasmado aquí, pues la estudiaremos en este intervalo, en este intervalo y en este intervalo. Es decir, dividiremos el dominio, dividiremos la función en función a lo largo de todo su recorrido, cuando crece, cuando decrezca y cuando vuelva a crecer. Y ahí lo que me surgen es la siguiente idea, la que ya atacamos, que es la de máximo o mínimo. Puntos de cambio de monotonía. Estos puntos que yo destaco aquí son máximo o mínimo y son puntos de cambio de monotonía, porque la función pasa de ser decreciente a creciente o viceversa, cambio de monotonía. Y con eso ya enlazamos al siguiente punto. Bien, ¿qué es un máximo o un mínimo? Pues efectivamente es punto en el que la función pasa de ser creciente o decreciente, y hablando en términos de la derivada, en la que la derivada pasa de ser positiva a negativa. Lo escribimos. Bien, ¿cómo encontrar estos máximos y mínimos? ¿Cómo encontrarlos? Muy sencillo. Calculamos f', calculamos f' y lo igualamos a 0. Bien, por definición, cualquier máximo o mínimo cumple cualquier punto que yo llamo x0 porque no sé cuál es, será máximo o mínimo si f' en x0 es 0. Por eso, para calcular los máximos o mínimos no basta con igualar esta función a 0 y obtener esos puntos, ¿vale? Es decir, calculamos su derivada, la igualamos a 0, esto nos genera una ecuación y nos generará una serie de máximos o mínimos que no sabemos cuáles son. Habrá veces en los que solo sea uno, habrá veces en los que no sea ninguno, habrá veces en los que sea más, ¿vale? Imaginaos que nos quedan 2. Genial, pues entonces lo que parece es que la función va a ir cambiando su monotonía en estos 2 puntos, es decir, igual cambia su monotonía aquí y la cambiará aquí. Eso es lo que nos quiere decir geométricamente que estos 2 puntos son máximos o mínimos, que la función pasa de crecimiento de un tipo a crecimiento de otro tipo, es decir, pasa de ser creciente a ser decreciente o viceversa. Bien, ¿cómo saber si un valor es máximo o mínimo? Vamos a verlo. Tenemos dos maneras. Lo podemos ver trabajando con la primera derivada o lo podemos ver con la segunda derivada. Vamos a verlo con la primera derivada. Bueno, geométricamente es evidente que entenderemos un máximo como un punto en el que la función va viniendo por aquí, parece que crece y en ese punto baja. ¿Por qué? Bueno, pues porque geométricamente e intuitivamente vemos que este punto está situado como en la cima de la montaña que se dibuja ahí. Podemos entender esto como máximo. Bien, pero si entendemos eso como máximo, también entenderemos que la función en esta parte está decreciendo. F decrece porque va hacia abajo. Y de la misma manera entenderemos que en esta otra parte la función crece. Genial. Pero por definición, que la función crezca o decrezca me implica una serie de cosas sobre su derivada. Bien, vamos a marcar aquí el corte del punto de máximo o mínimo, el que hace que la monotonía cambie. Es decir, es evidente que en esta zona que vamos a destacar aquí la función crece, y es evidente también que en la zona que destacamos al otro lado la función decrece. Bien, pero las implicaciones que tiene esto sobre
la derivada son las siguientes. F crece, entonces implica que F' es positiva, y F decrece, entonces implica que F' es negativa. Es decir, en el máximo, a la izquierda del máximo la función crece, y a la derecha del máximo la función decrece. Bien, esto es por definición un máximo, y es la manera de entenderlo o de razonarlo a partir de la primera derivada. Genial, simple, más o menos intuitivo. Pues se razona de la manera análoga con un mínimo. Bien, el mínimo lo tendremos de la otra manera. En lugar de crecer y decrecer será al revés. La función vendrá decreciendo y comenzará a crecer. Pues esto será el mínimo. Y la misma interpretación. La F decrece y la F crece. ¿Dónde? Justo aquí, en el mínimo. Que F decrezca quiere decir que su derivada es negativa, y que F crezca quiere decir que su derivada es positiva. Por lo tanto, volvemos un poco a la misma idea que habíamos dicho y que habíamos mencionado al comienzo del vídeo. Estudiar la monotonía a partir de su derivada, a partir del signo de la derivada, pero entender que ese signo de la derivada puede ir cambiando a lo largo de todo el intervalo de definición, y que hay que estudiar la monotonía y el signo de la derivada en función de ese intervalo, de los valores que puede ser ese intervalo. Bien, pues esa es la manera de saber si los valores que anulan la derivada, porque recuerdo que todo esto viene porque buscamos los valores que anulan la derivada, y lo voy a destacar aquí. Es la manera de saber que los valores que anulan la derivada son máximos o son mínimos. Una de las dos, son máximos o son mínimos. Bien, lo hemos visto a partir de la primera derivada, pues vamos a verlos a partir de la segunda derivada, que es mucho más rápido. Algo menos intuitivo geométricamente, pero mucho más rápido. Aplicando la segunda derivada. Bien, lo que hay que hacer será lo siguiente: calcular la segunda derivada. Lo que hacemos tras calcular la segunda derivada será evaluar el signo que tenga ese punto que estamos estudiando como posible máximo o mínimo en esa segunda derivada. Pues es muy sencillo. Evaluamos ese posible máximo o mínimo x0 que nosotros no conocemos, y si la segunda derivada en x0 es positiva, entonces será un mínimo, y si la segunda derivada en ese punto es negativa, entonces será un máximo. Aquí es imposible destacar y que quede bien claro algo que intuitivamente igual nos llama la atención, y es el hecho de que sea positiva es mínimo y que sea negativa es máximo. Es decir, podríamos pensar que al ser positiva nos iríamos a la idea de máximo, y que al ser negativa nos iríamos a la idea de mínimo, pero no es así. Mucho ojo y ser muy cuidadosos con esa implicación. Es decir, la segunda derivada tiene que ser positiva para que sea mínimo y negativa para que sea máximo. Así concluimos que cualquier máximo o mínimo tendrá su primera derivada igualada a 0, y la segunda derivada en ese punto pues o bien es menor que 0 o bien es mayor que 0. Si es menor que 0 será, como ya sabemos, máximo, y si es mayor que 0 será mínimo. Bien, pero insistir mucho y tener muy claro el hecho que destacamos aquí, que hemos destacado en amarillo, el hecho de que segunda derivada positiva, entonces mínimo; segunda derivada negativa, entonces máximo. Bien, esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es simplemente que yo, una vez calculada la segunda derivada, simplemente tengo que sustituir y ver su signo, no tengo que hacer más, no tengo que interpretar geométricamente nada. La parte mala es que tengo que ser capaz de calcular la segunda derivada. Habrá casos en los que calcular la segunda derivada sea complejo, porque estamos trabajando con funciones complejas, entonces ese cálculo nos cueste y nos genere problemas. En ese caso siempre es más idóneo irnos a la primera derivada. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues como todo en matemáticas, lo mejor sería ser capaz de atacar el problema con las dos soluciones, para que en según
qué problemas en según qué funciones esté yo trabajando, pues en unas me interese más calcular la segunda derivada y en otras a lo mejor no. Bueno, pues esta es un poco la idea de crecimiento de una función y máximos y mínimos de una función. El último comentario que quiero decir es el siguiente. Si un punto, cualquiera, x0, anula la derivada, es decir, que queda algo así, f' de x0 es 0, esto no quiere decir que sea un máximo o un mínimo. Es decir, puede no ser nada. Probablemente sea un punto de discontinuidad y sea un punto donde la derivada pues tiene problemas o no existe, porque también pues la continuidad no existirá previamente. Pero bueno, simplemente dejar claro que el hecho de que un punto anule la derivada no implica que sea un máximo o un mínimo. Es decir, esto que hacemos aquí, y que yo voy a redondear ahora mismo de amarillo, esto solo me genera los candidatos a posible máximos o mínimos. Luego tengo que ver si realmente son máximos o si realmente son mínimos, como con la primera derivada, como hemos dicho, y ayudándonos de una interpretación geométrica, o con la segunda derivada. Pero estudiando la primera derivada o estudiando la segunda derivada, como queráis vosotros el camino a escoger, puede ser que evaluando si es máximo o mínimo nos quede, bueno, pues que no es ni máximo ni mínimo. Bien, puede ser que lleguemos aquí y la segunda derivada no tenga signo positivo ni tenga signo negativo, es decir, que por ejemplo también sea 0, no será ni máximo ni mínimo, y puede ser que lleguemos aquí, estudiemos el crecimiento y resulte que no haga cambio de curvatura, no haga cambio de monotonía, que crezca a la izquierda y que crezca a la derecha, o que decrezca a izquierda y vuelva a decrecer a la derecha. Puede pasar. En ese caso no podemos decir ni que es máximo ni que es mínimo. Bien, probablemente sea un punto complejo de la función y de discontinuidad en el dominio, pero no podemos decir que sea máximo o mínimo. Es decir, el hecho de que anule la primera derivada no nos debe llevar inmediatamente a creer que va a ser máximo o mínimo. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte, esta primera clase teórica que habla sobre el crecimiento y la monotonía y los posteriores puntos de máximo o mínimo, donde cambia la monotonía de una función. Lo siguiente que haremos será hacer algo análogo, pero en lugar de para la primera derivada, para la segunda. Estudiar la concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Muy bien, pues hasta aquí la clase. Chao.